Muy buenas tardes amigos. Decidí hacer este video para contarle a los interesados cómo es una cirugía de microimplante capilar en mis pacientes. Normalmente esta cirugía la comenzamos a primera hora en la mañana, ya que va a ser un proceso bastante largo en el que podemos estar invirtiendo entre 8 a 10 horas en total con nuestros pacientes, incluso a veces puede ser un poco más. Entonces normalmente empezamos a las 7 de la mañana, una vez ya el paciente está con su ropa para entrar a la sala de procedimientos, hacemos la preparación de todo el proceso. Entonces al paciente le explicamos y le recordamos cómo va a ser el proceso, cuál va a ser la zona donante de los injertos, dónde vamos a ubicar esos injertos, dónde los vamos a implantar y trato frente al espejo de dibujar dónde va a ser esa línea de implantación de cabello, cuál va a ser exactamente el segmento o la zona en la región posterior, usualmente el cuero cabelludo, que vamos a utilizar como zona donante. Posteriormente, cuando ya tenemos todo esto definido, nosotros mismos usualmente hacemos la preparación de esa zona donante que requiere de un rasurado a ras del cuero cabelludo. Una de las partes que para algunos puede ser inconveniente con la técnica FUE, cuando sacamos los injertos uno por uno, es precisamente que debemos rasurar a ras. Debe estar, si hablamos de las máquinas que se utiliza en las barberías o en las peluquerías, con lacero, es decir, sin ninguna plantilla que nos deje alguna longitud de fibra capilar. Entonces tiene que estar peladito del todo el cuero cabelludo. Ya cuando el paciente está listo, entonces procedemos a llevarlo hacia la sala de procedimiento. Es esta primera fase de toma de los injertos posiblemente la más incómoda, porque gran parte del tiempo el paciente va a estar boca abajo o acostado de lado mientras hacemos el proceso de esa toma de los injertos. Pero para poder tomar los injertos, esa zona del cuero cabelludo debe estar ausente de dolor. Entonces hacemos un proceso de bloqueo de los nervios que dan la sensibilidad en la región posterior del cuero cabelludo, y lo hacemos con unas inyecciones de anestésico local. Utilizamos agujas bastante delgadas, lo hacemos despacio para que la molestia sea la menor posible. Ya cuando tenemos esa zona del cuero cabelludo sin sensibilidad, procedemos a inyectar varios centímetros cúbicos de suero salino bajo la piel para que el cuero cabelludo esté turgente y los folículos pilosos que están acostaditos se nos paren y permitan una más fácil extracción. Bueno, ya tenemos el paciente preparado, hemos hecho la asepsia, tenemos todo listo. Usualmente utilizamos ropa quirúrgica estéril, tanto para cubrir al paciente como para cubrirnos nosotros, y con estas medidas de asepsia y de antisepsia disminuir al máximo la posibilidad de complicaciones relacionadas con infección. Vamos entonces a sacar esos injertos. Utilizamos en la mayoría de nuestros pacientes la técnica FUE, quiere decir que vamos a sacar esos injertos individualmente, uno por uno. Para esto vamos a hacer uso de magnificación. Hay que tener en cuenta que un folículo piloso es una estructura bastante pequeña, y para hacer una adecuada visualización, entonces utilizamos alguna forma de magnificación o lupas y una fuente externa de iluminación para tener un campo visual adecuado y hacer esto con la mayor precisión posible. Existen diversos aparatos para hacer entonces esa incisión o corte alrededor del folículo piloso, ¿cierto? Aparatos como por ejemplo este es un aparato motorizado, en este caso es inalámbrico, que de pronto lo logran apreciar, tiene una velocidad de giro y en la punta tiene un instrumento o un elemento que es cortante, es como si fuera un bisturí circular milimétrico desde 0.7 a 1 milímetro, que va a hacer el corte alrededor del folículo piloso para que posteriormente lo podamos extraer. En un proceso de varias horas vamos a hacer ese proceso de corte y de extracción de esas unidades foliculares, que debemos conservar bajo unas condiciones que nos permitan posibilitar la sobrevida de esos injertos que ya no tienen en ese momento un flujo sanguíneo.
Entonces utilizamos algunas sustancias para conservar esos injertos y los ponemos en unos recipientes que están refrigerados con hielo para que al tener más baja temperatura puedan tener una mejor probabilidad de sobrevida. Hacia el mediodía normalmente ya estamos terminando el proceso de extracción, dejamos descansar a nuestro paciente un rato, le brindamos el almuerzo, el paciente se estira, va al baño y ya lo vamos a acomodar usualmente acostado boca arriba para el proceso de la inserción de esos folículos pilosos, de esos injertos. También tenemos obviamente que anestesiar esa zona donante, que sí es la región anterior del cuero cabelludo, entonces debemos proceder a quitar la sensibilidad de esa zona del cuero cabelludo para que el paciente no vaya a sentir ninguna molestia mientras vamos haciendo la inserción de esos folículos pilosos. Esos folículos pilosos decíamos que son estructuras bastante pequeñas, por eso debemos utilizar magnificación para su manipulación y su adecuado manejo y utilizamos instrumentos muy finos. Fíjense que estas pinzas son de pronto un poco diferentes a las pinzas usuales, tienen puntas bastante pulidas, valga la redundancia, algunas otras un poquitico más gruesas, para manipularlos con mucho cuidado y evitar el daño de ese bulbo del folículo piloso, ya que si lo dañamos no va a tener un adecuado crecimiento o se va a morir. Y en aras de disminuir al máximo la manipulación de esos folículos pilosos, utilizamos estos elementos que se llaman implanters. Esto es como una especie de lapicero. Aquí en la punta se van a montar esos folículos pilosos que al introducirlos dentro del cuero cabelludo me van a permitir dejarlos en su sitio. Vienen de distintos tamaños en su punta para poder acomodarnos a el grosor del folículo piloso que vayamos a implantar según la zona del cuero cabelludo donde lo vayamos a hacer. Bueno, ya en esta segunda fase puede haber un poquitico más de comodidad para el paciente está semisentado, en ese momento le permitimos, si quiere le ponemos una película y se entretiene viendo una película o escucha música o chatea o trabaja en el computador o nos conversa mientras vamos haciendo el proceso de la implantación de esos folículos pilosos que se va a tardar otras 3 o 4 horas o incluso a veces más. Bueno, ya terminamos la cirugía, le damos instrucciones a nuestro paciente para seguir el cuidado en casa de esos folículos pilosos, que por fortuna nos da unos muy buenos resultados, unos pacientes muy satisfechos con, digámoslo así, realmente pocos cuidados requeridos para implementar en casa después de la cirugía. Es sobre todo cuestión, le digo yo a mis pacientes, de paciencia, porque para que veamos un crecimiento visible, óptimo, que digamos, uy, ya veo la diferencia, vamos a tener que esperar por lo menos 4 a 6 meses antes de estar verificando ese crecimiento de los folículos pilosos. Bueno amigos, espero que les haya sido útil e interesante esta información. Les invito a que nos sigan en redes sociales, a que visiten nuestro canal de YouTube, Juan David Londoño Cirugía Plástica, que estén interactuando, que nos hagan preguntas, que hagan comentarios y los espero de nuevo con videos muy interesantes en el futuro. Que tengan una feliz tarde.